Buenas tardes, compañeras y compañeros de Colombia Humana y amigos de este proyecto político. Eh, Mi nombre es Jorge Hernando Cáceres Cruz. Hoy las compañeras y compañeros me han solicitado que haga una pequeña exposición respecto a temas de la localidad de Puente Aranda que nos atañen como organización política, digamos, como organización que representa los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, pues yo quiero compartirles algunas reflexiones respecto a la problemática que ha generado la decisión de la alcaldesa de darle continuidad al nefasto proyecto iniciado por la administración de Enrique Peñalosa de construir una troncal de Transmilenio por la avenida 68 y también hablar de el tema del metro elevado que va a transitar aquí por la avenida Primero de Mayo y que pues afecta sensiblemente a dos importantes corredores viales de nuestra localidad de Puente Aranda y pues que son temas que creo que es necesario que reflexionemos como militantes de la Colombia Humana para que vislumbremos desarrollar algún trabajo con las comunidades vecinas de este sector, dada la grave problemática que implica esta determinación de la alcaldesa de darle continuidad a dos obras que son altamente lesivas para Bogotá, eh, en términos del impacto ambiental, en términos del daño se va a hacer, el daño tanto ambiental como el daño paisajístico y como la afectación tanto a los residentes como a quienes desarrollan actividades de tipo comercial o de tipo industrial en estos dos importantes corredores viales. Entonces, no sé, Marisol, si la dinámica es de una vez hacer la charla o hay algún tipo de presentación de todas y todos o algo, no sé cómo sería. No, sí, continuamos así derecho con la exposición, mientras que ingresan otros compañeros y como usted lo había planteado, después de su exposición, una ronda de preguntas, porque de ahí pues ya Perfecto, entramos es posible que alcancemos a entrar a otro tema. perfecto, Entonces, no hay perfecto. problema, el tiempo que usted desee tomar, Jorge, no hay inconveniente. Ok, ok, gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a reflexionar sobre primero, digamos, el énfasis principal es sobre el corredor vial de la avenida 68. Esta es una avenida que se construyó en Bogotá con ocasión de la visita del Papa Pablo VI a Bogotá. Es decir, que es una avenida que tiene algo más de 50 años de existencia. Durante la existencia de este corredor vial, las personas residentes en el sector fueron desarrollando eh, diversas actividades comerciales, al punto que se fue convirtiendo en un importante corredor industrial y comercial principalmente. Eh, la zona que nos afecta aquí en Puente Aranda viene desde la autopista sur hasta prácticamente la avenida La Esperanza, aquí en la parte norte, o el corredor férreo que viene de Facatativá. En este trayecto se han ido consolidando algunas actividades industriales y comerciales. En la parte entre la autopista sur y la avenida Primero de Mayo se ha concentrado el gremio de los fabricantes de cocinas integrales y de algunos depósitos de materiales de construcción. Entre la avenida Primero de Mayo y la avenida Calle Tercera se ha consolidado pequeñas industrias, más que todo, digamos, micro y medianas empresas
dedicadas a la confección de dotaciones industriales, especialmente en el barrio Milenta. Y entre la avenida Calle Tercera y la Calle 13 se ha consolidado un sector de fabricación y comercialización de colchones. Entonces, durante estos 50 años, las personas que han desarrollado estas pequeñas industrias y este pequeño comercio han consolidado esa oferta para Bogotá. Es decir, han construido lo que se conoce con la denominación de un goodwill que ya está muy posicionado en la ciudadanía bogotana. Fruto de eso, pues ellos ya tienen unas clientelas consolidadas, tienen toda la dinámica de sus empresas ya muy consolidadas. Y ahora, con el tema de Transmilenio, muchas de esas pequeñas, de esas micro, pequeñas y medianas empresas van a verse seriamente afectadas, porque les va a implicar trasladarse del sector, lo que va, digamos, a generar un impacto muy negativo, porque ya esos sectores consolidados se van a perder y van a tener que irse a diferentes sitios de la ciudad con consecuencias supremamente negativas. Digamos eso desde el punto de vista de la reubicación de estas empresas. La otra gran preocupación que les asiste a las personas vecinas del sector es que por donde troncales de Transmilenio se han visto seriamente afectadas de las partes comerciales, la afectación que ha tenido, digamos, por ejemplo, en la carrera 30, en la avenida Caracas, importantes sectores comerciales que ya llevaban, igual que ocurre con estos sectores, muchos años de consolidación, muchos años de esfuerzo, de dedicación por parte de los muebles que se ubican o que se ubicaban mejor, porque hoy en día vamos a mirar y ya prácticamente todos esos pequeños establecimientos, todas las pequeñas empresas que se ubicaban en la avenida Carrera 30 entre la calle 80 y la autopista y la avenida Caracas, prácticamente todas esas pequeñas empresas entonces ese va a ser un impacto supremamente negativo para las personas que habitan en este sector. Nosotros llevamos trabajando cerca de 2 años, se han creado varias organizaciones, el Comité No Transmilenio por la 68 y 2 veedurías ciudadanas que hemos creado para enfrentar la situación y para tratar de lograr que la ciudad, que la administración distrital mejor, escuchara el clamor de la ciudadanía y optara por cambiar esa decisión de construir el Transmilenio por la avenida 68. No fue posible, la alcaldesa Claudia López se había comprometido en la campaña a que iba a suprimir la construcción del Transmilenio por la 68 y más bien iba a reactivar el corredor férreo, creo que se llama el corredor férreo de Occidente, que viene, pues lo más próximo a nosotros es desde Soacha, que iba a reactivarlo para que, igual que se está reactivando el de Faca y el de Zipaquirá, pues hacer ahí un gran proyecto vial, ahorrándole importantes recursos a la ciudad y al departamento, por cuanto ya se tiene las vías férreas, ya se tiene, digamos, la parte de los predios para hacer ahí unos grandes proyectos viales que sigan proyectando a Bogotá como una ciudad metropolitana que ya abarca estos importantes municipios del departamento. No obstante, esa promesa que hizo la alcaldesa en la campaña electoral no la cumplió, sino que por el contrario, no solamente tomó la decisión
de darle continuidad a este nefasto proyecto, sino que puso al frente de la dirección del IDU a un personaje que viene del gobierno nacional y que precisamente, como son proyectos cofinanciados entre el gobierno nacional y la ciudad, era el encargado de trabajar en el gobierno nacional en la gestión de los recursos internacionales para estos proyectos de infraestructura vial de la ciudad, como son las troncales de Transmilenio y el proyecto del metro elevado. Quiere decir que le hizo una gran concesión a la ultraderecha que nos está gobernando, le hizo una concesión al Centro Democrático, a Enrique Peñalosa, a todos los sectores de derecha que, como bien sabemos, han hecho del transporte público un gran negociado. Vale recordar que al alcalde Enrique Peñalosa se le denominaba el alcalde vendedor de buses porque se descubrió que una de las empresas fabricantes de buses le pagaba a este señor comisiones por promocionar esos buses en diversos países del mundo, y en el caso concreto de Bogotá hizo una renovación de la flota de buses de Transmilenio con unos vehículos que ya han sido desechados en Europa porque son altamente contaminantes, son cancerígenos, las emisiones que expiden estos buses son cancerígenas y por tanto le van a causar un gran daño a nuestra ciudad porque van a darle continuidad al fenómeno de la contaminación ambiental y van a seguir aportándole muchísimo al tema del calentamiento global. Es decir, que los avances tan importantes alcanzados por la ciudad en la Bogotá humana, que empezó a traer buses eléctricos, que empezó a traer una visión diferente del sistema masivo de transporte, lo desechó totalmente. Hay que decir que fue precisamente la administración de Gustavo Petro, la administración de la Bogotá humana, la que dejó contratado, afortunadamente alcanzó a dejar contratado el proyecto de Metrocable en la parte sur para beneficiar a comunidades altamente vulneradas y una gran propuesta, una importantísima propuesta que había planteado para el corredor de la Avenida 68, lamentablemente no alcanzó a ser contratada, que era hacer lo que se denomina un metro liviano o un tren ligero. Cuando ustedes van a Medellín, les recomiendo mucho que traten de montar en el metro ligero que se hizo allá en Medellín, en el tranvía que se hizo en Medellín, un sistema donde uno ve el agrado de la gente por su sistema de transporte, un sistema eléctrico, no genera impacto ambiental, no genera emisiones contaminantes, no genera ruido y hace realmente de ese corredor en la ciudad de Medellín un corredor muy agradable en torno al cual la gente ha ido, digamos, implementando unos sitios muy bonitos, muy agradables, donde la gente digamos, se sienta de partir a tomarse un refresco, a tomarse una cerveza, a tomarse un café en sitios muy agradables, muy acogedores. Es decir, se ve la gestión de unas administraciones que buscan armonizar los intereses de la ciudadanía con los intereses de la ciudad. Entonces, por ese corredor se ha fortalecido el comercio, digamos, la gente, se ve la alegría y la satisfacción de la gente con su tranvía, que hace de ese sector realmente un sector muy agradable de Medellín y que no ha generado las secuelas negativas que ha generado, por ejemplo, el metro elevado. Por donde circula este metro elevado,
se han vuelto corredores supremamente peligrosos. En parte de ese corredor por donde transita el metro elevado, se ha vuelto baños públicos, se han vuelto sitios de bodegas informales de reciclaje, sitios con una altísima contaminación, digamos, una contaminación tanto desde el punto de vista ambiental como una seria afectación a la ciudad en lo que hace al deterioro socioeconómico de esos sectores, porque también ha hecho que emigre de allí, ha generado mucha inseguridad, afectando el comercio formal y haciendo que allí se vuelvan sitios de expendio y consumo de sustancias psicotrópicas. Entonces, le ha generado unos impactos muy negativos a la ciudad, mientras que ustedes ven el sector por donde transita el tren liviano, un sitio muy agradable, con la otra virtud importante que tiene, es que también se conecta con trayectos de lo que llaman el metrocable. Entonces, uno va en ese tranvía y, bueno, primero, cuando uno se monta, digamos, en el metro pesado, el metro elevado de Medellín, puede hacer transferencia con un pequeño pago al metro liviano y se traslada en el metro liviano hasta sitios donde puede hacer traslado, hacer transferencia a Metrocable. Entonces, realmente ve uno un sistema integrado de transporte que hace que la gente, a través de diversas modalidades, pueda llegar, desplazarse rápidamente por la ciudad y llegar rápidamente, bien sea a sus sitios de trabajo o retornar a sus residencias. Digamos, cuando ve uno y disfruta, digamos, uno de estos sistemas de transporte, realmente ve un mejoramiento significativo de la calidad de vida. Cuando uno dialoga con las personas usuarias de estos sistemas de transporte, pues ellos le comentan el calvario tan terrible que vivían antes, cuando tenían que hacer varios cambios de vehículos en condiciones de altísima inseguridad, en condiciones altamente contaminantes, supremamente peligrosas y supremamente, digamos, violentas en términos de las incomodidades que tenía que vivir la gente y en términos de la inseguridad que se vivía en estas modalidades de transporte. Hoy en día la gente se siente muy agradecida con su ciudad porque les brinda unas opciones muy seguras, muy ecológicas, dado que son tanto muy silenciosas como no generan emisiones contaminantes al ambiente. Entonces, realmente yo pensaría que hay que aprenderle mucho a las administraciones de Medellín, que han buscado generar un sistema de transporte multimodal que realmente le permita a la gente unos desplazamientos más ágiles y que ha logrado mitigar significativamente los impactos ambientales a la ciudad. Entonces, lo que nosotros le decíamos a Claudia López era que ¿por qué no retomaba la idea, la propuesta de la administración de la Bogotá Humana de implementar por la avenida, o bien retomar su idea de reactivar el metro por el corredor férreo ya existente, o bien implementar el metro liviano por la avenida 68, que era sencillamente tender dos rieles, uno para que se desplazara unos vagones de sur a norte y otros de norte a sur. Un sistema de transporte, repito, más respetuoso de las ciudadanas y los ciudadanos, en el sentido de mitigar los impactos ambientales y al mismo tiempo de mitigar las angustias que vive el ciudadano cuando va a hacer uso del nefasto Transmilenio.
Cuando uno llega a una estación de Transmilenio, tiene que esperar 5 o 10 minutos a que llegue la ruta que uno necesita. Si el bus que llega completamente lleno, tiene que esperarse otros 10, 15 minutos a que llegue. Transmilenio, pues le va a afectar seriamente su calidad de vida. Y el otro tema es el tema ambiental. Claramente, en los diagnósticos que han hecho los científicos, quienes se transportan o quienes nos tenemos que transportar lamentablemente en Transmilenio, somos víctimas de sus emisiones contaminantes. Incluso lo que sugieren los expertos es que las personas deben tratar de ir en la parte delantera de estos buses, porque quienes más son impactados por las emisiones contaminantes son quienes van en estos vehículos en la parte de atrás. Vehículos absolutamente inseguros. Todas y todos sabemos la cantidad de hurtos que se presentan en estos vehículos y la incomodidad, en fin, cómo realmente Transmilenio es un sistema, digamos, rebasado por la historia, es un sistema anacrónico que ya no le sirve a Bogotá, que si una administración quiere ser seria, quiere ser responsable con sus ciudadanos, lo que debería hacer es implementar el sistema de metros, como era la pretensión de la Bogotá Humana y como fue la propuesta de la Bogotá Humana, un sistema de metros, un gran metro subterráneo que se encargue de ser como el eje articulador de los diferentes sistemas modales de transporte, y ese otro sistema de metros livianos que permitan que por corredores como el de la avenida 68 la gente pueda circular por ese metro liviano e interconectarse con el metro subterráneo, el metro pesado. Lástima que ese gran proyecto de la Bogotá Humana ha sido desechado, hay que decirlo, por la administración de Claudia López, que se dejó imponer el sistema de transporte del señor Enrique Peñalosa, y las consecuencias para nuestra ciudad van a ser supremamente nefastas. Bueno, muy bien. ¿Qué pienso que nos corresponde hacer a quienes pertenecemos al proyecto político de la Colombia Humana? En primer lugar, digamos, el grupo más importante que se ha creado en la avenida 68 para enfrentar el tema de Transmilenio ha venido siendo liderado especialmente por personas, digamos, pertenecientes a una de las corrientes políticas que hacen parte del Polo Democrático Alternativo. Ustedes saben que este partido decidió avalar a Claudia López y que la ha venido acompañando en su plan de desarrollo. Incluso el único concejal que votó en contra de la bancada del Polo Democrático, que votó en contra del proyecto de movilidad de la alcaldesa, fue el concejal Carlos Carrillo, quien ha tenido una actitud realmente muy decorosa y ha defendido con vehemencia que el plan de gobierno, el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López no representa digamos, el ideario político del Polo Democrático, y por tanto él defendió, porque así la bancada mayoritariamente hubiera acordado votar positivamente este plan de desarrollo, él
basándose en el ideario del Polo Democrático, votó en contra de ese plan de desarrollo y nos ha venido acompañando en la organización de las personas habitantes o vecinas del corredor de la Avenida 68. No así la corriente que lidera el comité, que es lo que se conoce con el nombre del MOIR, la corriente política que lidera el senador Jorge Enrique Robledo, quienes han quedado en una situación supremamente incómoda porque habían hecho ese compromiso o habían acompañado en ese compromiso a Claudia López de no hacer el Transmilenio por la 68 y ahora están en una situación muy incómoda porque, pues, les repito, la decisión de esta alcaldesa fue no honrar la palabra empeñada y, de todos modos, hacer este nefasto proyecto. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo en esta última época? De la manera más abusiva, las funcionarias y los funcionarios del IDU han seguido adelantando el proceso de la compra de predios, frente al cual nosotros nos hemos opuesto totalmente y les hemos dicho que nos parece una actitud absolutamente abusiva de esta administración, considerando que la mayoría de dueños de esos predios son personas mayores a quienes por ley tienen que continuar en confinamiento ante los peligros de contagio del COVID-19. Y esa circunstancia les impide, les dificulta grandemente lograr conseguir la asesoría, lograr conseguir el acompañamiento de arquitectos, de ingenieros, de abogados que vengan y les hagan avalúos de sus predios para que puedan pelear un precio justo. Entre otras cosas, hay que comentar que algunas de las propuestas que ha hecho el IDU han estado por debajo de los avalúos catastrales de los predios, cuando lo que nos planteaba los representantes y las representantes del IDU en las diferentes mesas de información, mesas de concertación en las que hemos venido participando, era que a los propietarios de los predios se les iba a pagar el avalúo comercial. Y con extrañeza hemos encontrado que varias de las propuestas que han formulado se encuentran por debajo del propio avalúo catastral. Y es porque todas y todos nosotros sabemos que el avalúo catastral representa el 50%, el 60%, máximo el 70% del avalúo comercial de los predios. Entonces eso hace que las propuestas del IDU sean propuestas desconsideradas, sean propuestas abusivas que van a afectar seriamente a los dueños de estos predios. Entonces hemos venido ahí dando una lucha a través de derechos de petición para tratar de que el IDU entre en razón y suspenda el proceso. Ya parece que definitivamente la decisión de ellos es que no va a suspender el proceso y le va a dar continuidad al tema de la compra de predios con las graves consecuencias que ello representa. Le hemos sugerido a Marisol, como representante de la Colombia Humana en la Junta Administradora Local de Puente Aranda, y ella así lo hizo en una sesión que se hizo con el IDU para hablar del tema, que se solicite al IDU suspender este proceso, aplazar este proceso hasta tanto las personas propietarias de predios puedan conseguir las asesorías adecuadas que le permitan, digamos, controvertir las propuestas que le formule el IDU. ¿Qué problema hay? Las personas, una vez el IDU les oficialice las propuestas, tienen un lapso de 30 días para aceptar o rechazar la propuesta. Si las personas rechazan la propuesta,
se ven abocadas a iniciar un proceso jurídico para enfrentar al IDU, porque el IDU puede hacer uso de una figura que se denomina la expropiación por vía administrativa, con graves consecuencias para los propietarios, porque puede terminar viéndose seriamente afectado por las ofertas que finalmente el IDU les haga. Hemos encontrado, gracias al acompañamiento del concejal Carlos Carrillo y de algunos amigos congresistas, que los avalúos, gran parte de los avalúos elaborados por el IDU a quien le encarga de hacer los avalúos de los predios es a la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, y hemos encontrado que varios de esos avalúos ya superan el año y que al superar el año tienen que nuevamente hacerse el avalúo. Entonces eso nos ha permitido que varios de los pequeños y medianos propietarios de la Avenida 68 hayan obligado al IDU a tener que hacer nuevamente los avalúos, con lo cual van a poder dilatar un poco el tema de la oferta que les formule el IDU por su predio para enfrentarlo. Muy bien, eso es lo que es la situación que llevamos hasta ahora. Entonces, digamos, ¿qué creo que nos correspondería hacer como proyecto político de la Colombia Humana? Y que creo que eso corresponde tanto para los propietarios de la Avenida 68 como para los propietarios de la Avenida 1 de Mayo, que se van a ver afectados por el metro elevado. Bueno, en primer lugar, para los predios de la Avenida 68 que van a quedar con fachada, los predios que actualmente, quedan a espaldas de los predios que actualmente están sobre la 68, esos predios van a quedar, con la posibilidad de construir fachada frente a la carrera 68. ¿Qué le hemos dicho nosotros al IDU? Que no siga replicando ese afeamiento que han hecho de la ciudad por las troncales de Transmilenio. Ustedes ven que en muchas de esas troncales los predios quedan sin fachada sobre la troncal y sencillamente se han construido unos muros. Bueno, en algunos de esos muros, artistas de la ciudad han hecho murales muy bonitos, pero ¿qué problemática se ha venido presentando? Primero, no es regular, no es uniforme, no es uniforme, el límite de los predios que han quedado sobre esas troncales. Entonces, hay sitios donde quedan huecos horribles, de 1, 2, 3 metros, y quedan otros predios salidos. Entonces, estos huecos que han ido quedando en el trayecto de estas troncales se han convertido, 1, en baños públicos y 2, en sitios donde se esconden los delincuentes. Con la circunstancia grave que una persona que vaya a ser víctima de un atraco no puede pedir auxilio, porque va a encontrar una cantidad de muros y no fachadas de casas donde alguna persona pueda escucharle un pedido de auxilio y pueda brindarle algún tipo de auxilio, de ayuda, de apoyo para enfrentar a los delincuentes. Entonces, lo que le hemos dicho al IDU, señores del IDU, creen mesas de trabajo que posibiliten que los propietarios de los predios que ahora van a quedar con un frente hacia la 68,
que darles la posibilidad de que no queden con un muro horrible, sino que puedan construir una fachada hacia la avenida 68. Entonces han salido todos los legalismos y todos los tecnicismos a decir que eso es un problema donde tiene que planeación distrital emitir unos actos administrativos, el catastro, en fin, o sea, unas situaciones donde además de violentar a los dueños de los predios con las imposiciones que les hace la administración, no les brindan el acompañamiento, no les brindan la asesoría para que no queden esas, digamos, esas paredes horribles que han venido afeando la ciudad, sino que puedan quedar unas fachadas bonitas. Entonces lo que habría que insistir, Marisol, y todas y todos, es en que la etapa que se viene ahora es que organicemos a los dueños de predios que van a quedar con fachada hacia la 68 o con muros. No se sabe si finalmente el IDU vaya a dar la posibilidad, pero creo que en eso sí la Junta Administradora Local debe ser muy radical. Le hemos sugerido a Marisol que contactemos a las compañeras y compañeros ediles de 10 juntas administradoras locales que se van a, digamos, de localidades que se van a ver afectadas por el proyecto Transmilenio por la avenida 68. ¿Qué localidades son? La localidad de Tunjuelito, la localidad de Kennedy, la localidad de Puente Aranda, la localidad de Fontibón, la localidad de Teusaquillo, la localidad de Engativá, la localidad de Barrios Unidos, la localidad de Suba, la localidad de Chapinero y la localidad de Usaquén. Todas estas localidades se van a ver afectadas por la troncal de Transmilenio por la avenida 68, porque es un proyecto que arranca en la autopista sur con avenida Boyacá y luego retoma toda la avenida 68 hasta la carrera séptima. Además va a ser un proyecto que, como le hemos dicho al IDU, va a quedar ciego o va a quedar mocho, porque no va a haber Transmilenio por la carrera séptima. Vamos a ver en qué va a consistir el corredor verde, el corredor ecológico que ha planteado la alcaldesa Claudia López, qué sistema de transporte es el que va a implementar allí, si va a ser la propuesta que hizo la Bogotá Humana del metro liviano o qué propuesta es la que va a formular ella para ese corredor de la avenida Carrera Séptima. Pero mientras eso no esté definido, el proyecto de Transmilenio por la avenida 68 va a ser un proyecto que muere en la avenida Carrera Séptima, porque no va a tener interconexión con otro sistema como se tenía previsto en el adefesio del señor Enrique Peñalosa. Bueno, entonces nos corresponde, le decíamos a Marisol que tratemos de hacer una sesión conjunta de esas 10 juntas administradoras locales. Aquí tenemos que ser muy, digamos, muy estratégicos para que no se vea como algo exclusivamente de la Colombia Humana. Por supuesto que debemos ser como el liderazgo en ese tema, pero debemos trabajarlo con mucho tacto, con las bancadas amigas en cada hall, para que, siendo una sesión conjunta de 10 juntas administradoras locales, ojalá también con el acompañamiento del Consejo de Bogotá, logremos generar como un hecho político de obligar a la administración a que cada mes se esté sentando con estas 10 juntas administradoras locales y con la comisión que delegue. Hay que decir que en el Consejo de Bogotá hay una comisión que le hace seguimiento al proyecto de Transmilenio por la avenida 68 y creo que hay otra comisión para el tema del metro elevado.
Entonces sería hacer sesiones conjuntas para los dos proyectos, tanto para Transmilenio por la avenida 68 como al metro elevado por las localidades por donde transita el metro elevado, para obligar a la administración a que cada mes le esté rindiendo cuentas a las juntas administradoras locales y por su intermedio a la ciudadanía de estas localidades. ¿Cómo evoluciona el proyecto? Porque hay que decir que la gestión del IDU en la construcción de estos grandes proyectos es una gestión supremamente negativa, genera unos impactos muy negativos para las comunidades residentes de esos sectores. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer por donde se va a hacer la avenida Bosa, que habían comprado los predios y esos predios llevaban cerca de 2 años abandonados. Terminó la gente muy pobre de estos sectores, prácticamente, deshuesando esas viviendas, esos predios, se les llevaban las ventanas, se les llevaban las puertas, iban y le quitaban ladrillos, quedaron unos huecos horribles que se convirtieron en sitios de consumo de sustancias alucinógenas. Nos comentaba la gente que se han vuelto sitios de atracaderos, sitios de violaciones, o sea, unos focos de inseguridad, unos focos de insalubridad que impactaron muy negativamente a estas comunidades. Entonces, una forma en que podemos blindar a las comunidades vecinas de este sector de que no les vaya a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en otros proyectos viales implementados por el IDU, es que obliguemos al IDU a estarle rindiendo cuentas mensualmente a las juntas administradoras, a estas 10 juntas administradoras locales, y bueno, y por donde vaya el metro elevado, que se les esté rindiendo cuentas mensualmente para ver cómo evolucionan estas obras y para que las juntas administradoras locales articulen a la comunidad, unan a la comunidad y estemos peleando que haya un desarrollo eficiente de esas obras y se mitiguen los impactos que se le van a hacer a estas comunidades en términos de inseguridad y en términos estos proyectos no impacten tan negativamente los corredores. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, el señor Enrique Peñalosa, para pagarle a las grandes constructoras de la ciudad, a los grandes pulpos de la construcción, había previsto en su plan de ordenamiento territorial que por donde iba a implementar estos proyectos de transporte público, tanto las troncales de Transmilenio como el metro elevado, iba a posibilitar que en las partes residenciales se construyeran edificios de 15, 20 pisos. Ya hemos visto cómo sobre la avenida 68 varios de esos pulpos han venido construyendo grandes edificios. Los vemos ahí en la avenida 68 con calle Tercera, tanto hacia el sur de la calle Tercera como hacia el norte. Ahí en ese predio que ocupa actualmente con subsidio, se van a construir unas torres gigantescas en todo el trayecto entre por la avenida 68, entre la avenida de las Américas y la avenida calle Tercera. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que como esos grandes pulpos de la construcción saben desarrollar sus estrategias para que las personas, pequeños y medianos propietarios de esos predios, normalmente son personas dueñas de predios, digamos, de más o menos de entre
100, 150, por ahí máximo 200 metros. Entonces lo que estos grandes constructores van a pretender hacer es venir y comprarle a precio de huevo, como decimos popularmente, estos predios a los vecinos residentes que van a quedar con frente hacia la avenida 68 para construir sus grandes edificios. Entonces, nosotros que, digamos, hemos venido muy vinculados al sector cooperativo y solidario, le hemos planteado a una cooperativa muy grande y muy fuerte que se llama Confiar. Entre otras, a todas y todos les recomiendo que ojalá se afilien a esta cooperativa, en la que la mayoría de nuestras candidatas y candidatos a ediles pudimos abrir las cuentas que nos exigía el Consejo Nacional Electoral, porque es una cooperativa, digamos, muy amiga de los sectores progresistas. Es la cooperativa que tiene más experiencia en la construcción de vivienda de interés social. Entonces, ¿qué le hemos dicho a ellos? Que por qué no creamos una estrategia donde pequeños y medianos constructores de vivienda de interés social y varias entidades cooperativas con gran músculo financiero, como es esa cooperativa Confiar, que tiene más de 1 billón de pesos en activos, o cooperativas como las del Magisterio de Bogotá, está la cooperativa Codema, muy amiga de los sectores progresistas, está la cooperativa Coptradecún, o está la cooperativa Canapro, que son cooperativas muy grandes. Codema también ya supera el 1 billón de pesos en activos. Son cooperativas muy grandes y que asocian, entre todas pueden estar asociando cerca de 500,000 de personas. Entonces la idea, claro que vamos a tener que esperar un poquito que va a contemplar el plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa Claudia López, porque afortunadamente se le logró tumbar el POT a Enrique Peñalosa en el Consejo de Bogotá, y por tanto la alcaldesa creo que a finales de este año tiene que darle trámite al nuevo proyecto de plan de ordenamiento territorial. Lo más probable es que se va a mantener esa, digamos, esa alternativa del señor Enrique Peñalosa de que por estos corredores viales se permita la construcción de esos grandes edificios. Entonces, la idea que tenemos es desarrollar una propuesta entre el sector cooperativo, entre pequeños y medianos constructores de vivienda y con los dueños de los predios, es decir, asociar también a los dueños de los predios para que se construya en estos corredores esos edificios, pero con una idea de que sean viviendas de interés social, que sean apartamentos asequibles a gente de estratos medios o de estratos populares, porque serían viviendas de interés social. De manera que le cerremos el paso a las pretensiones del señor Enrique Peñalosa de hacerle un gran negociado a esas grandes constructoras para que se sigan lucrando a costa del sacrificio de muchas personas que son las que han desarrollado estos corredores viales, sosteniéndose en ellos durante muchos años, ¿sí? Y que son sectores que se han valorizado gracias a que la gente hizo resistencia y logró vivir allí, y no es justo que ahora que va a lograrse un importante desarrollo de estos sectores, la ciudad los expulse y los mande, bien sea a la periferia o a sitios muy lejanos. Entonces la idea es que podamos ayudar a desarrollar urbanísticamente estos corredores, pero con una estrategia de defensa
de los intereses de las capas medias que habitamos en estos corredores, cerrándole el paso a esos grandes pulpos de la construcción y realmente desarrollando las propuestas que en su momento formuló la Bogotá Humana para hacer la densificación del centro ampliado, como lo previó la administración de Gustavo Petro, para evitar que la ciudad siga invadiendo la sabana de Bogotá o invadiendo las montañas, tanto del sur como han pretendido del oriente, y más bien generando una densificación que permita que se aproveche de mejor forma la infraestructura de servicios públicos y no tener que hacer unos grandes desplazamientos de la infraestructura de servicios públicos hacia esos corredores hacia los que se va extendiendo la ciudad, generándole mayores costos para poderle satisfacer los servicios básicos a la población habitante de estos sectores. Entonces creo que como Colombia Humana tenemos una gran tarea a desarrollar con los pequeños y medianos propietarios de predios de estos dos corredores viales para no permitir que esos grandes pulpos de la construcción vengan a lucrarse con la resistencia que estas personas han hecho con su permanencia en estos predios. Es como, digamos, son como las propuestas que quería plantearles esta tarde, y pues yo dejaría hasta ahí para escuchar sus inquietudes. Gracias. Vale, muchas gracias, Jorge. Sí, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias, Jorge. ¿Va a hablar entonces Jesús? Sí. Listo. Gracias. Bueno, yo quería complementar algo. Ya lo expuesto por el compañero Jorge, bastante explicativo, pero además del perjuicio ambiental y económico, no solamente del sector, yo diría del corredor de la 68, sino que esto va a presentar otro problema de movilidad también cuando se inicie, la construcción de estas obras, ¿cierto? Esto va a ser un caos total de todas las localidades, porque la movilidad de los transporte público y transporte particular, no hay otras vías anexas que puedan acoger todo este movimiento vehicular. Entonces, eso va a ser otro caos grandísimo y lo que va a perjudicar la movilidad de las localidades y específicamente la localidad de Puente Aranda. Además de esto, hay otro perjuicio que no solamente el corredor, sino a los habitantes de las diferentes localidades, porque por la avenida 108 van a quitar toda la cantidad de rutas, incluyendo incluso las que vienen de Soacha. ¿Eso qué implica? Que nos toca coger a la mayoría de habitantes de estas localidades 3, 4, 5 veces más el transporte para movilizarnos, porque no vamos a tener una sola ruta que nos tomemos para desplazamiento al estudio, al trabajo. Entonces, hay otras connotaciones, otros perjuicios más grandes a otros sectores que en ese momento desconocemos realmente esos perjuicios grandes en cuestión de movilidad y económicamente el bolsillo, ¿verdad? Todo esto tenemos que analizarlo también con las localidades, con los habitantes, poner estas problemáticas, porque ya después de que arranque estas obras ya no hay nada que hacer y la gente ahí se empieza a quejarse que no sabía, que no les habían dado información al respecto. Es importante también, no solamente a los del corredor, a los perjudicados de los pequeños, grandes empresarios, industriales y a los habitantes, sino a los habitantes internos de las localidades,
porque también nos vamos a ver muy afectados con estas obras nefastas. Entonces parece que es bueno tener en cuenta y hacer una reflexión sobre esta problemática al interior de las localidades. Me parece muy interesante también apoyar la propuesta del compañero sobre mirar esas posibilidades y empezar a organizarnos como Colombia Humana en el aspecto de estas cooperativas, tener asesoramiento, algunas reuniones con ellos para ver qué opinan al respecto de estos proyectos de vivienda para el sector. ¿Aló, perdón? ¿Me escuchan, perdón? ¿Aló? Sí, se está escuchando bien, Jesús. Sí, Chucho, te estamos escuchando. Bueno, algunas reuniones con esas cooperativas, proponer estos proyectos de vivienda también para ellos cuáles serían su propuestas también por parte de ellos, cómo sería la organización, porque es interesante, sobre todo que mucha gente en las localidades, muchas vivimos en arriendo, ¿cierto? Y que ahí podría ser una opción de lograr tener una vivienda digna y particularmente, no solamente una vivienda digna, sino una propiedad ya para poder vivir a la juventud y a la vejez y la adulto mayor en unas propiedades, porque en ese momento la gran mayoría es de arriendo, ¿cierto? Me parece que es importante esa parte y además también podemos aprovechar ese momento porque es que lo de los habitantes, los perjudicados directamente sobre la avenida 108, lo que el gobierno distrital lo están es intimidando, o arreglan a las buenas o a las malas. Por eso es que mucha gente de estos sectores les ha tocado casi que obedecer esas órdenes, esos regaños, esas intimidaciones, porque no tienen otra opción, ¿cierto? Porque se ven ya desgastados, que se ha luchado mucho en favor de ellos, de estas personas, de estos industriales, comerciales, y que realmente lo que los ha recibido son golpes tras golpes y ellos están cansados, agotados, igualmente con las reuniones y con todo ese tipo de observaciones y de